Cordial saludo. Por medio del presente video vamos a recordar lo que veníamos viendo en las clases presenciales de cálculo. Recordemos que nuestro tema principal se llama lógica matemática y para aprenderlo debemos desarrollar dos habilidades. La primera tiene que ver con la construcción de frases y la segunda con dominar todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. A su vez, cada una de estas habilidades fueron divididas en dos niveles. El nivel 1 de construcción de frases ya fue visto de forma presencial, lo mismo que la teoría de conjuntos en su nivel 1 y en su nivel 2. El objetivo entonces del presente video es hablar del nivel 2 de construcción de frases y en especial lo que tiene que ver con algo llamado implicación y equivalencia. Ok, debemos aprender y entender que las frases no solamente se pueden relacionar con las letras I y O, como vimos en clase, que conduce a las operaciones llamadas conjunción y disyunción, sino que también se pueden relacionar en una operación llamada implicación, se pueden relacionar con un conector que es si, entonces, simbolizado con esta flecha doble. Por ejemplo, si yo tengo dos frases, Juan aprueba el año, la frase llamada P, y la frase Juan recibe una bicicleta, simbolizada con Q, y las relaciono con este conector, me quedaría si Juan aprueba el año, entonces Juan recibe una bicicleta. Procedo a elaborar la tabla de verdad de la misma manera que hicimos la tabla de verdad de la conjunción y de la disyunción. En dos columnas pongo los nombres de las frases y todos los valores de verdad que éstas pueden adoptar. Sabemos que ambas pueden ser verdaderas, una verdadera, una falsa, una verdadera y las dos falsas. En este momento nos interesa analizar qué resultado se produce en la columna final, que es donde está el relacionamiento de las dos frases. Miremos. Si Juan aprueba el año, entonces Juan recibe una bicicleta. En esta primera línea estamos suponiendo que Juan aprobó el año y que a Juan le dieron la bicicleta. Entonces suena lógico decir que si Juan aprueba el año, Juan recibe una bicicleta, por lo tanto es verdadero. Ahora miremos la segunda línea. Juan aprueba el año. A Juan no le dieron su bicicleta, o sea, es falsa esta frase. ¿Cómo quedaría la conjunción final? Si Juan aprueba el año, entonces no recibe la bicicleta. Sería falsa porque no es justo que si Juan aprueba el año no reciba su bicicleta y además fue un premio que se le prometió. Miremos la tercera línea. Juan no aprueba el año. Juan recibe la bicicleta. Miremos acá la frase final, cómo quedaría la conjunción final. Juan no aprueba el año, entonces Juan recibe la bicicleta. ¿Por qué es verdadero? Porque muchas veces los padres de familia, a pesar de que el hijo ha perdido años, por ejemplo, le dan su regalo de Navidad, ¿cierto? Yo sé que esta línea puede producir muchas dudas en los estudiantes, pero la lógica es esta. Si Juan pierde el año, o sea, no lo pasa, esta frase es falsa, entonces Juan recibe una bicicleta, puede ser verdad. Y vamos a la frase final. Si Juan no aprueba el año, entonces Juan no recibe una bicicleta, lo cual es verdadero porque no es justo que si Juan perdió el año vaya a recibir una bicicleta. Esta es la tabla de verdad de la implicación. Lo importante es entender que siempre los resultados finales van a dar estos. Al igual que en la conjunción y la disyunción, los resultados, no importa las frases que tengamos acá que estemos relacionando, siempre el resultado va a ser este para la tabla de la implicación. Bueno, entonces tenemos acá la segunda manera de relacionar frases en la construcción de frases nivel 2. Se llama equivalencia y es una operación que utiliza este conector, sí y solo sí, y se simboliza con esta flecha de punta doble. La forma más fácil de entender la equivalencia es tomando ejemplos numéricos. Aquí tenemos una frase que dice 2 más 2 es igual a 4, la llamamos la frase P, y una frase que dice 2 es igual a 4 menos 2 y la llamamos la frase Q. Fíjense que en la frase Q es como si hubiéramos despejado el 2 de aquí de la frase P, lo cual es matemáticamente correcto.
Pasemos a construir la tabla de verdad. Ya sabemos que esto no cambia. Vamos a analizar esta zona de acá. Entonces empecemos. 2 más 2 es igual a 4. Sí, solo sí, 2 es igual a 4 menos 2. Obviamente hay una coherencia matemática entre estas dos frases, lo que genera un resultado verdadero acá al final. Vamos a la línea 2. 2 más 2 es igual a 4. Sí, solo sí, 2 no es igual a 4 menos 2. Esta frase ahora es falsa. Nos damos cuenta que se produce una incoherencia matemática entre estas dos frases, lo que genera un resultado falso acá al final. Vamos a la línea número 3. Tendremos acá 2 más 2 no es igual a 4. Esa frase ahora es falsa. Sí, solo sí, 2 es igual a 4 menos 2. Nuevamente una incoherencia matemática entre estas dos frases, lo que genera un resultado falso. Y por último tenemos 2 más 2 no es igual a 4. Sí, solo sí, 2 no es igual a 4 menos 2. En este caso ambas frases son falsas y ambas producen una coherencia matemática, lo que nos da un resultado final de verdadero. Recuerden que nuevamente no importa las frases que tengamos como P y Q, siempre nos va a dar en la equivalencia, nos va a dar los mismos resultados acá al final, no importa cuáles sean las frases. Bueno, vamos entonces a proceder a aplicar todo lo que hemos visto en la clase presencial y por medio de este video a lo que son ejercicios propiamente dichos de lógica matemática. Un ejercicio de lógica matemática dice algo como lo siguiente: construye la tabla de verdad para la expresión matemática, esta que estoy señalando acá. Repito, construye la tabla de verdad para la expresión matemática, esta que estoy señalando nuevamente acá. Traduzcamos a nuestro lenguaje esa simbología. ¿Qué significa esta P mayúscula? Que sencillamente nos dan un ejercicio que le pusieron ese nombre. Hubiera podido llamarse el ejercicio EMN, no interesa. Ese ejercicio llamado P está conformado por dos frases, es decir, que nos van a dar dos frases para trabajar que se llaman P y Q. Y nos piden que hagamos la siguiente operación, que cojamos la frase P y la unamos en conjunción, o sea, con la letra I, con la negación de la frase Q. Recordemos que este simbolito significa negación. Entonces, repito, no es unir la frase P y Q, sino es unir la frase P, unirla con la negación de la frase Q. ¿Cuál es el proceso? Miremos. Tomo las frases P y Q, escribo los valores de verdad que ya sabemos que siempre nos van a dar. Las dos frases pueden ser verdaderas, una verdadera, la otra falsa, una falsa, la otra verdadera y ambas falsas. Y ahora procedemos a construir esto que nos están pidiendo acá. Entonces miremos. Como aquí tenemos la frase Q y estos son sus valores de verdad en este momento, entonces vamos a negarlos. Sabemos que si un valor de verdad es verdadero, valga la redundancia, su negación es lo contrario, entonces aquí sería falso. Si una frase es falsa, su negación va a ser verdadera. Si una frase es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si una frase es falsa, su negación va a ser verdadera. Ahora vamos a proceder a unir la frase P, la columna P, la vamos a unir en conjunción con la negación de la frase Q. Repito, no es la frase Q, sino la negación de la frase Q. Entonces miremos. Tendríamos verdadero y falso, ¿cierto? No estamos trabajando con esta columna, sino con esta. Verdadero y falso nos va a dar falso. Sabemos que en la conjunción las dos frases tienen que ser verdaderas para que nos dé verdadera, de lo contrario nos da falso. Miremos la segunda línea. Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Tercera línea. Falso y falso nos va a dar falso. Y última línea. Falso y verdadero nos va a dar falso. Y ese es todo el ejercicio. Miremos en este segundo ejemplo lo que sucede. Aquí tenemos un ejercicio que ya no se llama P, sino se llama Q. Y está formado por las frases R y S.
y nos dicen que hagamos esto. Entendamos bien primero lo que nos piden que hagamos y luego sí procedemos a hacer la tabla de verdad. Nos dicen que relacionemos las frases R y S, pero no en su versión pura, sino negadas, ¿cierto? Niego la frase R, niego la frase S, las uno en conjunción y luego niego todo eso. Ese es el orden en que debemos hacer este tipo de ejercicios. Primero lo que está dentro de los paréntesis y vamos a hacerlo en orden. Entonces, en primer lugar, nuestro insumo principal es tomar R y S con los valores de verdad que ya sabemos que siempre van a ser los mismos. Los dos verdaderos, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Y empezamos a hacer el ejercicio entonces de la siguiente manera. Si esta es la columna R y esta es la negación de R, entonces aquí ponemos los contrarios. Entonces si acá es verdadero, acá es falso. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Y si aquí es falso, aquí es verdadero. Pasemos a la S. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Y si aquí es falso, aquí es verdadero. Ahora pasemos a relacionar ya por medio de la conjunción las negaciones de R y S. Como ya están acá, entonces sencillamente las vamos a unir por medio de la conjunción, o sea, la letra I. Entonces, falso y falso, sabemos que da falso. Falso y verdadero, sabemos que da falso. Verdadero y falso, sabemos que da falso. Y verdadero, sabemos que da verdadero. Por último, negamos todo esto que está acá, lo negamos y este es el paso final que está acá, ¿cierto? Ya tenemos unida la R y la S en su versión negada en esta columna, entonces ahora sencillamente tomamos estos resultados y los vamos a negar, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, si esto es falso, aquí es verdadero, si esto es falso, verdadero, si esto es falso, verdadero, y si esto es verdadero, falso. Y hemos acabado nuestro ejercicio. Bien, en este último ejemplo tenemos entonces un ejercicio que se llama H, formado por las frases P y Q, y nos piden que en primer lugar hagamos lo que está dentro del paréntesis. Repito, siempre se hace en primer lugar lo que está dentro del paréntesis, P entonces Q, y luego neguemos eso. Entonces, estas columnas, las tradicionales, y pasemos a hacer esto. Ya sabemos que, de acuerdo a lo que expliqué anteriormente en este video, esto nos da verdadero, falso, verdadero y verdadero. Entonces, si nos dicen que neguemos, ¿cierto? Neguemos lo que acabamos de escribir. Entonces, sencillamente, si esto es verdadero, esto es falso. Si esto es falso, esto es verdadero. Si esto es verdadero, aquí es falso. Y si esto es verdadero, aquí es falso. Y hemos acabado nuestro ejercicio. A continuación les voy a poner unos ejercicios de práctica. Bien, estudiantes, entonces acá les dejo estos 5 ejercicios. Recuerden que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Hagan cada uno con calma, entendiendo bien. En YouTube hay varios videos de estos mismos temas, de conjunción, disyunción, implicación, equivalencia. Pueden ver videos de otros docentes para reforzar lo que aquí se explicó. Y próximamente haremos un video con más ejercicios y profundizaciones. Hasta pronto.